Entro a la Terminal 4 de Madrid-Barajas a las 7:42. Invierno en los cristales y un aliento frío de 3 de gresita colándose por cada puerta automática que abre y cierra con un susurro de máquina. Todo brilla como si la mañana hubiera sido pulida con la paciencia de los invisibles. El suelo encerado donde se reflejan maletas de aluminio, vitrinas que venden relojes de 18.000 €, pañuelos de seda que no abrigan a nadie. Huele a café recién molido, a desinfectante, a prisa. Desde los altavoces, una voz en inglés anuncia demoras para París CDG. En francés piden calma. En árabe dan la hora. En español, la palabra incidencia suena como un tornillo flojo en el fuselaje de mi día. Camino con mi sastre gris exacto, el abrigo de cachemira abrazándome como una certeza antigua. Mis tacones siembran un ritmo preciso sobre el mármol, un metrónomo de control que aprendí en 1989, cuando mi padre me enseñó que amar es ceder y ceder es perder. Me muevo hacia el lounge de primera. Dentro descorchan champán y, detrás del biombo, 3 mujeres frotan una mancha que ya no existe, borrándose en círculos. Un bebé solloza. Alguien ríe por un chiste caro. Yo, Elena Duarte, 42 años, la mujer que firma proyectos en Dubái y Sao Paulo. Creo que hoy también mando sobre el clima, pero el cristal devuelve una grieta, una mirada, a 10 metros, que no baja la vista. Un chaleco azul de mantenimiento, manos con grasa negra, una credencial que aún no puedo leer. No sé su nombre, pero su calma me desafía. Gancho, aquí, en Barajas. Algo va a romperse dentro de mí y no sabré recomponerlo con dinero. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. A las 7:58, mi asistente me coloca el dossier del Falcon 8X. Despegue previsto 8:15 por la 18L. Destino París para cerrar la compra de un complejo en la Défense. El capitán reporta una alarma en el sistema eléctrico del motor derecho. Autorizo intervención inmediata. En la plataforma, el aire muerde las manos. Veo abrir la cubierta, subir 2 técnicos, apartarse un auxiliar. Entonces aparece ella. Casco sujeto al antebrazo, gorra azul, credencial colgando, Aisha Méndez. Botas con las que podría cruzar una tormenta. Guantes con cicatrices de otras madrugadas. Las azafatas se hacen a un lado. Los pilotos le ceden espacio. Observo desde el cristal del lounge como si mirara un terrario con mi propio corazón encerrado. La mecánica toca el panel con una precisión que parece cariño. Habla poco. Señala un relé. Pide 10 milímetros de llave. Conecta una tablet al bus de diagnóstico. Mi control pierde un grado. Siento el frío dentro del pecho, la memoria de la orden paterna, la vieja doctrina. Si cedes 1 centímetro, te arrebatan el mundo. Camino 2 pasos. Abro la puerta como quien abre una sentencia y dejo que mi voz salga pulida, sin temblor, con la exactitud de un bisturí. Esa mujer de color no viaja conmigo. No grito. Dicto. El silencio cae de golpe. Pilotos, personal de tierra, camareros, maletas que dejan de rodar. Ella levanta la cabeza y me mira sin insolencia, como si supiera algo del aire que yo no. Señora, dice. Al motor no le importa el color de las manos que lo reparan. Solo quiere volar. La frase encaja como una llave en la cerradura equivocada. Y, por un segundo, escucho dentro de mí el ruido de un fuselaje cuando lo atraviesa un viento cruzado que no esperaba. Las 3 horas siguientes fueron un campo de batalla silencioso entre mi necesidad de control y la obstinación de la realidad. La tormenta atlántica empezó a golpear las pantallas del aeropuerto. Vuelos cancelados, puertas cerradas, pasajeros desorientados. En el lounge de primera clase, el murmullo se volvió un coro de quejas educadas, en varios idiomas, que sonaban igual de impotentes.
Yo repasaba mentalmente la agenda de París. Reunión con 2 ministros franceses. Almuerzo en la Défense. Firma de un contrato de 120 millones de euros que debía blindar mi imperio inmobiliario frente a los nuevos competidores de Shanghái. Nada de eso importaba. El Falcon 8X seguía inmóvil, y con él, mi máscara de invulnerabilidad. Un asistente me trajo un nuevo café, que se enfrió intacto mientras yo miraba por la cristalera. En la plataforma, bajo el filo gris del invierno, vi a la mecánica de nuevo. Aisha. Escuché que la llamaban los técnicos. Llevaba la gorra empapada, el uniforme ajustado al cuerpo por la humedad, los guantes oscuros brillando con grasa fresca. No mostraba prisa ni molestia. Cada movimiento suyo tenía el ritmo de alguien que aprendió a sobrevivir escuchando el pulso de las máquinas, no las órdenes de los poderosos. No sé por qué la seguía mirando, como si mi rabia fuera un espejo en el que ella nunca se reflejaba. El altavoz anunció lo impensable. Mi vuelo privado quedaba cancelado. Un golpe sordo retumbó en mi pecho, un eco de infancia. La voz de mi padre repitiendo que fracasar es mostrar debilidad. Exigí alternativas y mi asistente, con manos temblorosas, me informó de la única opción viable. Un vuelo comercial a París, salida a las 12:10, asientos limitados. No concebía compartir cabina con desconocidos, pero la agenda no aceptaba demoras. Crucé el pasillo entre ejecutivos irritados y turistas confundidos, arrastrando mi equipaje de cuero como si todavía dictara reglas. Y fue entonces, en la fila de embarque, cuando la coincidencia se volvió sentencia. A 2 pasajeros de distancia, con una mochila descolorida al hombro, estaba ella, Aisha. Sus manos aún guardaban la sombra del aceite, su mirada la misma serenidad obstinada. El universo me estaba obligando a convivir con la mujer que horas antes había intentado borrar con una frase. Lo sentí en la piel. Esa jornada iba a desmontar la arquitectura que había construido toda mi vida. El embarque fue un desfile caótico de maletas golpeando los asientos, abrigos demasiado grandes, perfumes mezclados con olor a queroseno. Yo ocupé el 1A, un espacio que siempre me recordaba que había categorías en el aire igual que en la tierra. Frente a mí, un ejecutivo japonés revisaba papeles con la calma de quien no teme retrasos. Detrás, una pareja de recién casados discutía en voz baja sobre dónde guardar la cámara. Cerré los ojos con la esperanza de desconectarme, pero el ruido de la vida cotidiana me resultaba insoportable. Entonces, un detalle quebró mi armadura. A 4 filas, la voz de ella. No era una voz alta ni desafiante. Era una voz firme, cargada de la paciencia de quien ha lidiado con tornillos rebeldes y motores oxidados. Estaba bromeando con la azafata sobre la turbulencia prevista, como si ya hubiera sobrevivido a tormentas mucho peores. Intenté concentrarme en mi tablet, en las cifras de la operación de París, pero algo en mí se inquietaba. ¿Por qué ese murmullo simple me perturbaba más que las críticas feroces de mis competidores? Porque donde yo imponía silencio, ella generaba calma. Donde yo exigía obediencia, ella ofrecía confianza. Esa diferencia, aunque mínima, se clavaba como un alfiler en el tejido de mi seguridad. El avión rodó por la pista bajo un cielo plomizo. Al despegar, una sacudida fuerte hizo temblar los compartimentos, y un murmullo nervioso recorrió la cabina. Yo me aferré al reposabrazos con la rigidez de quien no sabe rezar. El cinturón presionaba mi pecho como un recordatorio de que no todo se controla con dinero. El comandante pidió calma, pero la voz se quebró en la radio. Entonces sucedió lo que jamás imaginé. Una chispa eléctrica, un apagón momentáneo, y las luces del pasillo titilaron como si el avión fuera un corazón a punto de detenerse. Un niño gritó. Alguien rezó en portugués. Otra persona rompió a llorar. El aire se llenó de miedo puro, y en medio de ese caos, la vi ponerse de pie. Aisha, sin titubeos, habló con los tripulantes.
Señaló hacia el panel de control. Su voz cortó la histeria como una línea recta en el aire turbulento. «Confíen, vamos a salir de esta». Y contra toda lógica, incluso antes de que los motores recuperaran su pulso, sentí que tal vez tenía razón. La turbulencia no cedía, y cada sacudida parecía arrancar pedazos de mi fachada de control. El avión se estremecía como una criatura viva luchando contra un enemigo invisible, y cada golpe de viento era un recordatorio brutal de que, por primera vez en años, mi destino no dependía de contratos ni de cifras, sino de fuerzas que no podía dominar. El cinturón se me clavaba en la cadera. Las manos se me entumecieron de tanto apretar el apoyabrazos. Y un sudor frío me recorría la espalda a pesar del aire acondicionado gélido de la cabina. Intenté respirar como me enseñaron en terapias discretas que jamás admití necesitar, pero el aire me entraba entrecortado, como si también él decidiera rebelarse contra mi voluntad. Miré alrededor. El ejecutivo japonés, ahora pálido, sostenía un rosario diminuto. La pareja de recién casados se abrazaba como si el amor fuera su paracaídas secreto. Y 2 filas más atrás, Aisha discutía con el sobrecargo señalando el panel eléctrico del pasillo. Lo hacía con movimientos precisos, como si en lugar de estar atrapada en un avión en riesgo de caer, estuviera de pie en un hangar iluminado, rodeada de herramientas y certezas. La escuché decir con voz firme: «El fallo está en el distribuidor auxiliar. Revisen la línea 3». Lo dijo sin gritar, sin titubear, como si hablara el mismo idioma que los motores. Y el sobrecargo, en lugar de desestimar su palabra, corrió a informar a la cabina. En ese instante entendí algo. Mi frase de horas antes: «Esa mujer de color no viaja conmigo», no solo era una herida en el aire, era también una mentira que me estaba explotando en la cara. El avión descendió unos metros en caída libre, y los gritos se multiplicaron. Yo sentí que mi estómago se quedaba arriba mientras mi cuerpo caía, y un mareo ácido me subió a la garganta. La máscara de oxígeno cayó delante de mí con un golpe seco, un recordatorio tangible de lo frágil que era esa cápsula de metal que yo siempre había considerado un simple medio de transporte privado. Me la coloqué con manos temblorosas, respirando el plástico con olor químico y sintiendo cómo el aire forzado me devolvía a la realidad. Podía morir ahí mismo, sin despedidas, sin legado humano. En medio de la penumbra intermitente vi que Aisha se mantenía de pie, sujetando con una mano el respaldo de un asiento mientras daba instrucciones rápidas a un azafato que intentaba conectar un sistema auxiliar. Una mujer con un bebé en brazos lloraba desconsolada, y Aisha, en medio de la tensión, se inclinó hacia ella y le dijo con una calma que no parecía de este mundo: «Tranquila, tu hijo siente tu miedo, respira conmigo, mírame». Y sorprendentemente el bebé dejó de llorar. Yo observaba esa escena como si mis certezas se hicieran añicos una por una. ¿Cómo podía esa mujer, la misma a la que desprecié públicamente, sostener a decenas de pasajeros con su voz, mientras yo, Elena Duarte, la intocable, me encogía detrás de una máscara de oxígeno? Sentí un calor en los ojos que no recordaba desde niña. Lágrimas. No por el miedo al vacío, sino porque entendí, aunque fuera en silencio, que quizá llevaba 42 años volando en la dirección equivocada. El rugido de los motores volvió poco a poco a un pulso regular, aunque la tensión no desapareció. Nadie se movía, como si todo el avión contuviera el aliento. El comandante anunció con voz ronca que habían logrado estabilizar el sistema eléctrico gracias a una rápida maniobra. Yo sabía que esa maniobra tenía un nombre y unas manos: Aisha. Desde mi asiento, la observé regresar con calma a su lugar, aún sujetando la mochila descolorida contra el pecho, como si nada hubiera ocurrido. El resto de pasajeros la miraba con una mezcla de gratitud y desconcierto. Algunos incluso aplaudieron. Un gesto breve, casi tímido,
pero cargado de un alivio colectivo. Yo, en cambio, sentí un peso doble. Por un lado, la seguridad de seguir viva, y por otro, la insoportable vergüenza de haber humillado horas antes a la mujer que acababa de sostenernos a todos. Me quité la máscara lentamente, con dedos aún trémulos, y bajé la vista al suelo para evitar que alguien notara mis ojos enrojecidos. Nunca había aprendido a llorar en público. Mi padre lo habría considerado una derrota imperdonable. Durante el resto del vuelo, el silencio reinó como si todos hubiéramos firmado un pacto tácito de no olvidar lo ocurrido. Yo intentaba distraerme leyendo el informe de París en mi tablet, pero las letras bailaban, se mezclaban, se borraban bajo la imagen persistente de ella de pie, serena en medio del caos. No importaba cuántas cifras repasara, cuántos cálculos financieros intentara rehacer en mi mente. Todo quedaba pequeño frente a esa voz diciendo, confíen. Cuando el avión tocó tierra en París y el pasaje estalló en aplausos espontáneos, sentí que cada palmada era un martillazo en el muro que había construido a mi alrededor. Me levanté despacio, el abrigo aún sobre los hombros, y busqué con la mirada. Aisha estaba en el pasillo, recogiendo su chaqueta sencilla, preparándose para descender como cualquier pasajera más. Algo en mí, que no reconocía, me empujó hacia adelante. Con voz apenas audible, me escuché susurrar, ¿puedo sentarme aquí? Ella giró el rostro y me sostuvo la mirada, y por primera vez en muchos años incliné la cabeza, no por protocolo ni por estrategia, sino por pura necesidad humana. Cuando descendimos en Charles de Gaulle, el aire de la terminal olía a humedad y a perfumes caros mezclados con sudor nervioso. La multitud avanzaba como un río que busca salidas, y yo caminaba en medio con la sensación de que cada paso era observado, juzgado. Los flashes de teléfonos no eran para mí, al menos no todavía, pero intuía que alguien había grabado mi frase en el hangar. Esa mujer de color no viaja conmigo, que había caído como un cuchillo en el silencio del personal. Esa intuición se confirmó apenas horas después. En las pantallas de mi hotel en La Défense, la noticia ya corría como pólvora digital. Elena Duarte humilla a mecánica en Barajas. Racismo en primera clase. La mujer que arregla motores y la empresaria que rompe corazones. Los titulares me golpeaban más fuerte que la turbulencia. Mi equipo de comunicación me llamaba sin parar, pidiéndome declaraciones, sugiriendo disculpas calculadas. Yo me miraba al espejo del baño de mármol, los ojos hinchados por una noche sin dormir, y pensaba en el rostro de Aisha, en su calma dentro del avión, en el bebé que había dejado de llorar gracias a su voz. Me preguntaba en qué momento exacto había dejado de ser una mujer con sueños propios para convertirme en una estatua de hielo, incapaz de sostener siquiera la mirada de alguien con dignidad. Mientras tanto, en las redes, Aisha se convertía en símbolo. Una pasajera había grabado la escena de la turbulencia, ella de pie, firme, instruyendo a los tripulantes, diciendo confíen. El video acumulaba millones de reproducciones en pocas horas, y los comentarios se dividían entre la admiración por su valentía y la indignación hacia mí. La verdadera piloto moral, una heroína invisible. Mientras la señora de lujo temblaba, la mecánica salvaba vidas. Mi nombre, el que siempre había ocupado portadas por rascacielos y contratos, ahora era sinónimo de soberbia. Nunca había experimentado el sabor del rechazo público, y era amargo como metal oxidado en la lengua. Intenté llamarla. Su contacto estaba en los informes del aeropuerto, pero no respondía. ¿Qué le hubiera dicho de todos modos? ¿Perdón? Esa palabra nunca había formado parte de mi vocabulario. En la penumbra de la habitación de hotel, con la ciudad de las luces extendiéndose indiferente al otro lado del ventanal, comprendí que no se trataba solo de contratos perdidos. Lo que estaba en ruinas era mi propio reflejo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no quería escapar de esa grieta, quería atravesarla.
Los días siguientes fueron una caída libre más dura que cualquier turbulencia. Perdí contratos que llevaba años negociando. Marcas de lujo retiraron patrocinios. Y hasta antiguos amigos de la élite dejaron de responder mis llamadas. Las portadas que antes celebraban mis victorias ahora me devoraban con titulares crueles. Del cielo al infierno, la caída de Elena Duarte. Caminaba por las calles de París sintiendo las miradas clavarse como agujas invisibles. Nadie me insultaba en voz alta, pero lo hacían con los ojos, con la indiferencia de los que ya no te deben respeto. Volví a Madrid con una maleta más liviana que nunca, llena de ropa de diseñador, pero vacía de certezas. Lo más insoportable no era la pérdida de dinero, ni siquiera el desprestigio. Lo insoportable era el eco de esa frase de Aisha en el hangar. El motor no se fija en el color de las manos que lo reparan, solo quiere volar. Ese eco me perseguía al despertar, en el coche con chofer, en las reuniones que aún intentaban salvar lo insalvable. Y con cada repetición, la frase se convertía menos en reproche y más en una brújula. Una tarde de domingo, incapaz de soportar más el encierro en mi ático de la Castellana, bajé a pie. Caminé sin rumbo hasta las inmediaciones de Barajas, como si mi cuerpo buscara instintivamente el lugar donde todo había comenzado a romperse. Allí la vi, no en los hangares, sino en un banco de parque frente a la entrada del personal. Llevaba el uniforme sencillo, el cabello recogido en una trenza apretada, un libro técnico abierto en las rodillas. Dudé en acercarme, me faltaban palabras, y por primera vez sentí que el silencio era mi enemigo y no mi arma. Ella levantó la vista y me reconoció de inmediato. No hubo reproche en sus ojos, tampoco complacencia, solo una calma que me desarmó. Caminé despacio, con la torpeza de una niña que no sabe presentarse. Abrí la boca para decir algo, pero Aisha habló primero. El perdón también es una forma de valentía, señora Elena, y todas las mujeres merecemos una segunda oportunidad. Esa frase fue como una llave que abrió una puerta que yo había tapiado toda mi vida. Sentí el aire entrar distinto, como si de verdad fuera posible respirar de nuevo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí de pie frente a ella, con el peso de mi pasado cayéndome a plomo sobre los hombros. Lo cierto es que en aquel banco, bajo el ruido constante de los aviones despegando, la conversación más importante de mi vida comenzó con un silencio. Aisha cerró su libro, lo apoyó con calma en el regazo y esperó. Yo, acostumbrada a llenar auditorios con discursos milimetrados, apenas pude articular un susurro. No sé cómo empezar. Mi voz sonaba extraña, quebrada, como si no fuera mía. Ella no me interrumpió, simplemente asintió, invitándome a continuar. Las palabras salieron entrecortadas, torpes, sin la seguridad de siempre. Le conté de mi padre, de cómo me enseñó que mostrar ternura era perder, que llorar era rendirse, que amar era traicionar la herencia de hierro que llevaba grabada en el apellido Duarte. Le confesé que toda mi vida había perseguido poder solo para demostrarle que podía ser más fuerte que él, y que en esa carrera había perdido la capacidad de mirarme al espejo sin sentir vacío. Aisha escuchaba sin gestos exagerados, sin interrumpir, con la paciencia de quien sabe que a veces lo más valioso no es aconsejar, sino sostener el peso del otro. Y por primera vez en más de 40 años, no me sentí juzgada, me sentí vista. Después de esa tarde, nos encontramos varias veces más. No fueron reuniones planeadas con agenda y protocolo, sino encuentros sencillos. Un café en una cafetería cerca del aeropuerto, una caminata breve hasta el estacionamiento del personal, una charla improvisada en la sombra de un hangar. Cada conversación era un ladrillo que derribaba mi antigua muralla. Yo, la mujer acostumbrada a las cumbres de Davos y a los cócteles en yates de Mónaco, me descubrí disfrutando de escucharla hablar de su sueño.
abrir una escuela técnica de aviación para mujeres de barrios marginados. Sus ojos se iluminaban de una manera que jamás vi en los míos cuando cerraba contratos millonarios. Describía talleres donde chicas jóvenes aprenderían a desmontar turbinas, a leer manuales de Boeing, a sentirse capaces de volar sin alas. Mientras ella hablaba, yo pensaba en cuántas veces mi riqueza había creado edificios altos y cuántas veces había levantado personas. La respuesta era dolorosa, pero también era la semilla de algo nuevo. Comencé a sospechar que el verdadero legado no sería un rascacielos con mi nombre, sino ayudar a esa mujer a construir un cielo distinto. Pasaron semanas, y el escándalo mediático no se apagó. Cada día amanecía con nuevas columnas de opinión, debates en televisión, entrevistas a expertos que diseccionaban mi caída como si fuera una lección de moral en horario estelar. Mi equipo de abogados me insistía en demandar por difamación. Mis asesores de imagen redactaban discursos de disculpa diseñados al milímetro, pero yo sentía que todo eso era maquillaje sobre una herida abierta. En las noches me descubrí pensando en las palabras de Aisha en aquel banco. El perdón también es una forma de valentía. Esa frase me acompañaba en los pasillos de mi penthouse vacío, en la mesa de juntas donde los socios me evitaban con la mirada, y en las madrugadas en las que el insomnio me dejaba mirando la ciudad por el ventanal como si fuera una cárcel de cristal. Me preguntaba qué significaba realmente ser valiente, defender un contrato multimillonario, gritar para imponer respeto, o admitir, frente al mundo, que había vivido equivocada. Esa pregunta se volvió insoportable cuando recibí la invitación a una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. Me propusieron dar el discurso de apertura, y mi instinto inicial fue rechazarla. Pero algo dentro de mí, más fuerte que el miedo, me dijo que era el escenario para enfrentar mi propia verdad. El día de la conferencia llegó con un aire frío que cortaba como navaja. El auditorio en Madrid estaba repleto. Periodistas, cámaras, estudiantes, empresarias, activistas. Mi nombre brillaba en la pantalla gigante junto al título La fuerza de una nueva generación. En los bastidores, los asesores me entregaron un discurso preparado, lleno de frases correctas, estadísticas de género, promesas vacías. Lo sostuve entre las manos y sentí que era de plomo. Miré hacia el público y los vi expectantes. Algunos listos para aplaudirme, otros dispuestos a condenarme. Y entonces tomé una decisión que me heló y me liberó al mismo tiempo. Pedí a Aisha que me acompañara al escenario. Ella, sorprendida, dudó un instante, pero aceptó. Cuando subimos juntas, los flashes se multiplicaron. Sentí que cada paso sobre la tarima era un latido que marcaba el final de una vida y el inicio de otra. Dejé el discurso preparado a un lado. Tomé el micrófono con manos sudorosas y mirando directo a las cámaras. Respiré hondo. Iba a hablar sin armaduras, sin guiones. Iba a desnudar mi verdad ante todos. El silencio en la sala era absoluto, tan denso que podía escuchar mi propia respiración amplificada por los altavoces. Tragué saliva y, en un impulso que jamás habría permitido en la antigua Helena, confesé: he pasado media vida creyendo que el poder me hacía invencible. Hoy sé que estaba equivocada. Lo único que construí fue un muro entre mi corazón y el resto del mundo. Sentí un temblor recorrer la sala. Miré hacia la primera fila y vi rostros confundidos, otros incrédulos, algunos con una chispa de esperanza. Giré la cabeza y señalé a Aisha, que estaba de pie a mi lado, tan serena como cuando sostuvo aquel avión con su voz. Esta mujer, continué con la voz quebrándose, a la que humillé con palabras imperdonables, me enseñó lo que es la dignidad. Mientras yo buscaba controlar, ella salvaba vidas. Mientras yo imponía miedo, ella sembraba calma. Hoy estoy aquí no para justificarme, sino para pedir perdón, no solo a ella,
sino a todas las personas que alguna vez quedaron invisibles ante mi arrogancia. La sala explotó en murmullos, cámaras disparando como metralla. Yo respiré hondo y, por primera vez en años, no sentí miedo al juicio. Sentí alivio. Aisha me miró entonces y, con una sencillez que desarmó cualquier retórica, tomó también el micrófono. Yo no busqué humillarla ni vengarme. Yo hice lo que sabía hacer, trabajar. Y en ese avión comprendí que la valentía no es no tener miedo, sino decidir qué hacer cuando el miedo llega. Sus palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo, cálido, que recorrió el auditorio como una ola. Yo añadí, con la garganta apretada, hoy anuncio que donaré parte de mi fortuna para fundar junto a Aisha un proyecto llamado Alas de Futuro, una escuela técnica de aviación destinada a formar mujeres jóvenes de barrios humildes, porque el cielo debe ser de todas, no solo de quienes nacimos con privilegios. El auditorio estalló en aplausos, y sentí que esa ovación no era para la Elena de antes, la que compraba aplausos con poder. Era para la Elena que, al fin, se había atrevido a arrodillarse ante la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El eco de los aplausos aún vibraba en mis oídos cuando bajamos del escenario. Por primera vez en mi vida, no sentí que era yo quien dominaba la sala, sino que la sala entera me había liberado de una prisión invisible. En los pasillos, las cámaras seguían grabando, los periodistas lanzaban preguntas, pero yo apenas escuchaba. Lo único que me importaba era la sensación nueva que palpitaba dentro de mí. Ligereza. Era como si al pronunciar esas palabras de perdón, me hubiera quitado de encima un peso de toneladas que había arrastrado desde niña. Aisha caminaba a mi lado, sin grandes gestos, sin triunfalismo, solo con esa calma suya que parecía capaz de sostener a cualquiera. «Gracias por invitarme», me dijo en voz baja, y yo no supe responder más que con un asentimiento torpe, porque la gratitud era un idioma que todavía estaba aprendiendo a hablar. Esa noche, de regreso a mi ático, observé la ciudad desde la terraza y entendí algo. Mis rascacielos, mis contratos, mis millones, todo eso seguía en pie, pero ya no me definía. Lo que realmente me pertenecía ahora era la posibilidad de cambiar, de usar lo que tenía para construir algo que no se midiera en cifras, sino en vidas transformadas. Los meses siguientes fueron un torbellino de decisiones radicales. Vendí acciones de 3 de mis compañías más lucrativas y transferí más de 40 millones de euros al proyecto Alas de Futuro. Mis asesores financieros me miraban horrorizados, convencidos de que había perdido la razón, pero yo sabía que estaba ganando algo que nunca antes tuve: propósito. Aisha y yo viajamos a Lisboa, a Cabo Verde, a barrios periféricos de Madrid, buscando espacios, escuchando a comunidades, trazando los primeros planos de talleres y aulas. Vi a jóvenes con los ojos brillando al tocar por primera vez una pieza de turbina, al escuchar el rugido de un motor encendiéndose como promesa de futuro. Y cada sonrisa me confirmaba que estaba invirtiendo en lo único que nunca se deprecia: la dignidad. Yo, que un día creí que el amor era debilidad, ahora comprendía que el verdadero poder era sembrar confianza en quienes jamás la recibieron. Y junto a Aisha, descubrí algo más profundo aún, que no se trataba solo de redimir mi nombre, sino de compartir el vuelo con otras mujeres que habían esperado demasiado para alzar sus propias alas. Con el tiempo, el proyecto Alas de Futuro dejó de ser solo una idea en papeles y discursos para convertirse en una realidad tangible. El primer hangar escuela abrió en las afueras de Madrid, en un terreno que antes servía de almacén de piezas olvidadas. Allí, donde todo parecía ruina y polvo, levantamos un espacio con talleres luminosos, aulas equipadas y simuladores de vuelo donados por aerolíneas que decidieron unirse a la causa. El día de la inauguración,
Más de 100 jóvenes llegaron con uniformes nuevos, azules sencillos, pero cargados de sueños. Y yo sentí un orgullo que nunca había experimentado en mis años de contratos millonarios. Vi cómo Aisha recorría las instalaciones explicando cada detalle con la pasión de alguien que había transformado su lucha personal en una misión colectiva. Su voz, firme y clara, se imponía sobre el ruido de los motores de práctica, y los ojos de las alumnas la seguían como quien contempla un faro en medio de la oscuridad. Ese día, entendí que el legado verdadero no se construye en mármol ni en acero, sino en las personas que aprenden a creer en sí mismas. Yo, en cambio, pasaba más desapercibida. Ya no era la protagonista de las portadas, ni buscaba serlo. En las fotos oficiales, Aisha ocupaba el centro y yo me quedaba a un lado, sonriendo con humildad. Algunos periodistas me preguntaron si no me dolía ceder el protagonismo. Al contrario, respondí, me alivia. Y lo decía con total sinceridad. Había dedicado décadas a aparecer en cada titular, a demostrar que mi apellido pesaba, a competir contra la sombra de mi padre. Pero allí, en ese hangar lleno de risas juveniles y olor a grasa de motor, me sentía más plena que nunca. Las chicas me abrazaban y me llamaban Señora Elena, agradecidas por la oportunidad, y yo pensaba que eran ellas las que me estaban regalando algo invaluable, la posibilidad de rehacerme. En sus miradas no veían a la mujer que había humillado a una mecánica, ni a la empresaria caída en desgracia. Veían a alguien que había decidido usar su privilegio para abrir puertas, y esa era, finalmente, la única riqueza que valía la pena conservar. Los meses se transformaron en años, y el eco de mi antiguo escándalo comenzó a diluirse, reemplazado por titulares muy distintos. Ahora, cuando buscaban mi nombre, no aparecían portadas sobre contratos millonarios o mansiones de lujo, sino artículos sobre becas, historias de jóvenes mecánicas que lograban empleo en aerolíneas, testimonios de chicas que decían, si no fuera por Alas de Futuro, nunca hubiera creído que podía trabajar en un hangar. Cada palabra de ellas era un espejo que me mostraba una versión de mí que nunca había imaginado. No la Elena empresaria, fría y calculadora, sino la Elena que había aprendido a volar sin jet privado, con el simple impulso de la dignidad compartida. Aisha se convirtió en referente internacional, invitada a congresos de aviación y a foros de mujeres líderes. Yo la acompañaba a veces, otras me quedaba atrás, observando cómo ella brillaba con una luz que jamás necesité apagar. Descubrí que la verdadera grandeza no está en estar arriba de todos, sino en sostener a alguien para que suba contigo. Pero esa transformación no estuvo libre de dolor. Hubo noches en que mi antigua vida me tentaba. Las invitaciones a banquetes exclusivos, las llamadas de socios que me ofrecían regresar al circuito de negocios. El vacío del poder perdido todavía palpitaba en mis venas como una adicción difícil de curar. En esas noches de duda, pensaba en la turbulencia de aquel vuelo, en la sensación de perderlo todo en cuestión de segundos, y recordaba la calma de Aisha, de pie, diciendo, confíen. Esa imagen se volvió mi brújula. Si alguna vez dudaba, me preguntaba qué decisión honraría esa palabra, y casi siempre, la respuesta me llevaba de regreso a Alas de Futuro. Aprendí que la riqueza verdadera no se mide en los metros de un rascacielos, ni en el número de cuentas bancarias, sino en el impacto que dejas en quienes jamás tuvieron oportunidades. Y entendí que esa Elena, la que temía la fragilidad, había muerto en aquel avión. En su lugar, había nacido otra, más humana, más consciente, más libre. El día que inauguramos la segunda sede de Alas de Futuro en Lisboa, comprendí que ya no había marcha atrás. El hangar estaba adornado con pancartas azules y blancas, y un coro de niñas de origen inmigrante entonaba canciones en criollo caboverdiano mientras los motores de práctica rugían al fondo como un himno mecánico.
Aisha subió al estrado con el mismo overol de siempre, limpio pero con las manos aún marcadas de grasa, y habló de sueños y perseverancia. Yo la observaba entre el público, y sentí que aquel lugar, más que un centro de enseñanza, era un faro. Una de las alumnas, con apenas 17 años, tomó el micrófono y dijo: «Gracias a este proyecto, ahora sé que puedo ser ingeniera, no solo limpiar aviones». Sus palabras arrancaron lágrimas colectivas. Yo, que había gastado fortunas en discursos diseñados para impresionar, comprendí que ninguna oratoria supera la autenticidad de una vida que empieza a creer en sí misma. Al final de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, me acerqué a Aisha y le dije algo que llevaba tiempo guardando. «Tú me salvaste mucho antes de salvar ese avión. Me salvaste de mí misma». Ella sonrió con esa serenidad inquebrantable que la define y respondió: «Yo no te salvé, Helena. Tú decidiste cambiar. Yo solo estuve ahí para recordarte que eras capaz». Caminamos juntas por el hangar mientras las alumnas probaban herramientas nuevas, y sentí que cada carcajada, cada destello de ilusión en sus ojos, era una chispa que encendía también mi propia alma. El sol de Lisboa se filtraba por las ventanas altas y caía sobre los uniformes azules como una promesa de futuro. Y entonces entendí que mi historia, la que había comenzado con soberbia y prejuicio en un aeropuerto frío de Madrid, no terminaba allí. Apenas estaba despegando hacia un horizonte más amplio, donde la verdadera riqueza era ver a otras mujeres volar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.